Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos. Qué bendición tenerles en este día, poder gozar de la presencia del Señor, poder disfrutar de esta gracia que sobreabunda para con nosotros. Hermanos que están a través de las redes sociales, la iglesia en Palermo les saluda. Quiero decir que cada día personas se añaden a estas transmisiones en vivo a través de la emisora. Estoy muy contento porque Dios nos permitió mejorar en cuanto a la señal. Estamos trabajando con un transmisor un poco más de potencia. Estamos llegando con mayor cobertura a otros lugares, a otros municipios. Y gracias a Dios porque para el Señor es todo esto. Todo lo que se hace es pensando en la salvación de las personas. Quiero invitar a todos los que están a través de las redes sociales y quienes están aquí para que nos esforcemos no solo a congregarnos, sino a invitar a otros a participar de nuestros cultos. Tenemos la aplicación IPUD Palermo Medellín que facilita a las personas el poder ingresar a los cultos, estar con nosotros directamente. Pueden también participar de la radio y de otros beneficios que tiene la aplicación. Quien no la haya descargado, la tenemos por ahora solamente para móviles Android. Espero que todos los creyentes de aquí de Palermo la hayan descargado ya. Ya hay más de 1000 descargas, pero esperamos que este número aumente. Hay muchos dispositivos que están, digámoslo así, al alcance para poder llegar a través de esos medios a muchas personas. También hemos hecho una solicitud a Samsung para que la tienda de Samsung nos permita tener la aplicación. Vamos a esperar la respuesta esta semana. Esperamos que ojalá se nos dé, que todo esté tecnológicamente adecuado. Y vamos a crecer en el Señor porque la necesidad es muy grande. Y es que más personas conozcan el amor de Cristo. Entonces invito a todos los que están en redes sociales para que compartan el link de la transmisión y nosotros vamos a dedicarnos a estudiar la palabra del Señor. Hoy con el tema la vejez a la luz de la palabra del Señor, algunos aspectos que son muy importantes de analizar en el contexto también cristiano, porque a los cristianos también nos llega la vejez. La vejez es para todos, sean creyentes o no. Y los cristianos también llegamos a la vejez, etapa en la vida, el ocaso de la vida, digámoslo, hay que saber terminar la vida. Vamos a la palabra del Señor, el libro de los Salmos, el capítulo 92, versículo 12 al 14. Tomemos esta palabra para nuestro estudio en el día de hoy. Salmos, el capítulo 92, versículo 12 al versículo 14. Dice la palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Estarán vigorosos y verdes. Aleluya, como cedros en el Líbano, a eso se refiere precisamente en esa comparación. Estarán vigorosos y verdes, como unos cedros en el Líbano, aún en la vejez. Vamos a invocar al Señor Jesús, hermanos. Pidámosle al Señor que Él hoy nos hable. Creo que es un tema que toca con el ser humano, digámoslo, toca con la vida personal. Que Dios nos bendiga y Dios bendiga a nuestros hermanos que ya hacen parte de la edad dorada, que son miembros de la iglesia, muy queridos entre nosotros. Invoquemos a Dios a favor de ellos, que el Señor los ayude y que estén muy atentos a la enseñanza también hoy como nosotros, que vamos hacia esa edad dorada.
Oremos. Señor Jesús, Padre precioso, damos gracias, Señor, por esta palabra. Damos gracias por esta oportunidad de estar aquí para oír lo que tú has enviado, lo que tienes para el alma de tantas personas necesitadas, tantas personas que requieren de este alimento espiritual. Mi alma tiene sed, Señor Jesús, de oír esta palabra. Quiero, Señor, recibirla en mi corazón, quiero albergarla en mi ser, que ella sea puesta por obra por todos los que la oímos. Señor, hacer conciencia de esta etapa de la vida, el tener, Señor, claro lo que dicen las Escrituras, nos sirve o en gran manera, nos ayuda en gran manera para vivir quieta y reposadamente, o vivir en paz, vivir seguros. Dios bendiga a todos los ancianos, bendiga a todas las personas mayores de edad. Queremos, Señor Jesús, que la palabra sobreabunde, que la palabra llegue a más vidas, que hoy a través de las redes sociales y de las emisoras que toman la señal para llevarla a muchas personas, todos ellos en casa, en el trabajo, viajando o donde se encuentren laborando, tú puedes, Señor Jesús, bendecirlos, puedes ayudarlos grandemente. Que la palabra no vuelva vacía, que la palabra se quede en el corazón de todos, porque es la palabra de vida la que hoy se predica para la salvación de muchas personas. En el nombre de Jesús, Dios de los cielos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dedicar este tiempo para oír la palabra del Señor. Un buen tiempo para escuchar a Dios a través de este mensaje. Lo primero que veo en las Escrituras es que la vejez, aunque es una etapa de la vida para todos los creyentes o para todas las personas, a los creyentes se les puntualiza de el cómo vivir, de qué manera se debe vivir la vejez. La vejez no deja de ser de preocupación para el ser humano. La vejez no deja de traer consigo enfermedades o aparecer las enfermedades en esa etapa. La vejez no deja de enfrentar situaciones que puede llegar hasta el abandono, que puede llegar precisamente hasta el estar en una condición de no valerse por sí mismo, y otros aspectos más que desde luego tocan con la vejez, tocan con esta etapa de la vida del ser humano. No obstante, la Biblia sí muestra una diferencia entre el que confía en Dios, el que ha creído en Dios, y de aquel que no ha creído en el Señor. No es que el que no haya creído no pueda vivir la vejez tranquila, reposadamente o en felicidad, digámoslo así, en armonía, sino que al creyente se le hace una exigencia mayor. Al creyente se le hace ver que su vida tiene que corresponder a su confianza en Dios, a su creer en Dios. Dice el pasaje que hemos leído: el justo florecerá como la palmera. Si ustedes notan, el pasaje hace diferencia entre el impío y el que es justo. Aquí el pasaje no es aplicable para el que es impío, sino que es aplicable al que es justo directamente. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hasta ahí el pasaje no está identificando
una edad en especial. Está identificando la vida del justo en cualquier momento de su vida, en cualquier etapa de su vida. Y el justo florecerá como la palmera. Se dice para cualquier etapa de la vida. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hasta ahí, como decía, la vida del ser humano en cualquier etapa debe ser, hablándose del justo específicamente, debe ser de acuerdo a esta palabra. Pero se resalta el que luego se dice de la etapa de la vejez. Y ojalá pudiéramos observar, porque si la vejez es el ocaso o el atardecer de la vida del ser humano, es el terminar la existencia, digámoslo así, o llegar a terminar la existencia del ser humano, estar próximo a terminar. Cualquiera pudiera pensar que esa etapa no es la mejor o no es la añorada, no es la deseada. Pero la vida, la vida del justo, aún en la vejez, quiere decir de que ese aún en la vejez se dice, así como se ha vivido en otras etapas, que se florece como la palmera, que se crece como el cedro en el Líbano, que está plantado en la casa de Jehová, que está en los atrios de nuestro Dios floreciendo. Dice, aún en la vejez. Quiere decir que la vejez tiene que ser abordada con el mismo ánimo espiritual, con la misma visión que se ha tenido de Dios, con el mismo fervor espiritual. Aquí se habla en ese contexto de la justicia, se habla en el contexto de la vida en Cristo, en este entorno, en este caso nuestro, en este contexto. Aún en la vejez fructificarán. Y luego dice, estarán vigorosos, ¿y qué más dice? Y verdes. Es decir, así como se habla del cedro en el Líbano, que está robusto, así como se habla de la palmera que crece, precisamente que florece, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces la vida del justo, al llegar a la vejez, al llegar a esa etapa, debe asumir esa actitud de dar un buen testimonio. Y se testifica de la manera en que se está viviendo la vejez. No es la etapa para el creyente de quejarse, y mucho menos con Dios. No es la etapa de estar renegando de la vida, de estar menospreciando lo que Dios le ha dado, el estar en conflictos con la familia, o el estar en una actitud, diríamos, chocante, una actitud desmedida. Es más bien llamado a vivir la vida en tranquilidad, en paz, en armonía, dando gracias a Dios por todo, reconociendo de que Dios le ha bendecido, reconociendo que Dios le ha ayudado, reconociendo de que Dios ha estado presente en todos los momentos de la vida. Es de entender que no solo en la vejez se padece de enfermedades. Es de entender que no solo en la vejez se padece de necesidades. No solo en la vejez hay situaciones conflictivas a nivel familiar. No solo en la vejez se asume situaciones de riesgo. Todo el tiempo en que el ser humano vive, en cualquier etapa, puede afrontar una enfermedad, puede afrontar un problema, puede estar lleno de necesidades. Y pudiéramos entonces decir, si no se queja el hombre, o si no está con una actitud chocante o arrogante,
en su etapa, digámoslo así, juvenil o de vida adulta, ¿por qué tenerlo en la vejez? La vejez trae consigo sus propios cambios, pero el hombre debe hacerle frente cualquiera que sea la situación, debe hacerle frente cualquiera que sea la necesidad que se tenga, porque nosotros somos justos. Esta es una palabra dirigida en el entorno de la vejez, en el marco de quienes hemos confiado en Dios. Seguramente alguien pudiera decir: yo no soy creyente, o yo no soy aún de su iglesia, pero vivo una vejez conforme a lo que usted dice. Vivo una vejez en la cual soy agradecido, en la cual me esfuerzo para reconocer el favor de Dios o el favor de los demás. Y por eso decía, la vejez arropa o cubre la vida de todos los seres humanos, pero en especial a los creyentes se les pide una cuota adicional, o se le pide un testimonio, el cual se debe dejar bien claro, con el cual se está testificando del amor de Dios. El libro de los Proverbios, el capítulo 20 y el verso 29, exalta la vejez diciendo que es la hermosura de los ancianos. Se exalta esa etapa y se compara en esa exaltación diciendo de que así como a los jóvenes se le hermosea o se le reconoce y que su gloria es su fuerza, la hermosura de los ancianos es su vejez. Es decir, si en el joven se habla de la gloria del joven, se habla del vigor del joven, se habla de la valentía del joven, y se hace ver que su fuerza lo caracteriza, lo hace notorio. La vejez es una hermosura. La vejez debe ser contemplada como una gracia especial. Debe ser contemplada como un favor de Dios, una bendición muy grande que Dios concede. No todos los seres humanos llegan a la vejez. No todos los seres humanos tienen esa oportunidad de tener la compañía aún de su familia, o de que pueda existir y tener la relación con las personas y llegar a la vejez. Por eso debemos dar gracias a Dios por los años que hemos cumplido. Debemos dar gracias a Dios por los años que hemos vivido. Un año más o un año menos, como quisiéramos valorarlo, pero cada día es un día que Dios nos da. Es una oportunidad que Dios nos da. Siempre habrán temores. El adolescente tiene sus temores. El joven tiene sus temores. ¿Cuántas personas en su vida adulta están llenos de temores? Así que los temores no son propios ni únicamente de la vejez. En la vejez pueden haber temores, pero los ha habido durante toda la vida. Lo importante de esto es reconocer que esos temores pueden ser presentados a Dios, pueden ser puestos en las manos de Dios, pueden ser en oración presentados al Señor. Encuentro en el Salmo 71 y el verso 9, donde donde el salmista, pensando en su vejez, él está diciendo: no me deseches en el tiempo de la vejez. No me deseches. Es decir, él está pensando en esa etapa ya de persona adulta, y lo que más añora es tener la presencia de Dios. Este es un punto importante para el anciano, para la persona de mayor edad, que repetiré muchas veces en esta enseñanza. No es una etapa, digámoslo así, rara en la vida. Es una etapa que se ha de vivir como las demás etapas. Cada etapa tiene su ciclo, cada etapa tiene sus cosas, trae consigo sus retos.
Y no solamente en la vejez se debe pensar de esta manera, sino que en la vejez es cuando pudiéramos decir, si se ha llegado a esa edad, es cuando más se debe aferrar a la mano de Dios, cuando más se tiene que tener en cuenta a Dios, más se debe apoyar en el Señor, pensando en el anciano que está precisamente en su etapa del ocaso de la vida. Por eso el salmista decía: no me deseches en el tiempo de la vejez. Y reconocía: cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es decir, la vejez trae consigo como etapa de la vida que las fuerzas se acaban, las fuerzas se reducen. De esto debemos estar conscientes todos. Y pudiéramos decir, esta es una de las cosas que más nos falta aprender a los seres humanos, a reconocer que en la vejez las fuerzas nos van a faltar, que en la vejez las fuerzas se van a acabar. Muchos ancianos, muchas personas les sorprende esa etapa, aunque vivieron los años, escucharon seguramente mensajes como este, pero no pensaron en serio que lo irían a vivir. Y cuando lo viven, algunos no están conformes, algunos están renegando, algunos están maldiciendo, algunos están diciendo más bien: ¿para qué vivo? Es decir, en vez de reconocer que Dios le ha dado la vida, le dio las fuerzas, y si se han acabado es porque se han usado, porque se ha estado en el ejercicio en la vida. Qué importante que nosotros entendamos que en esa etapa, cuando las fuerzas se acaban, el Señor está como nuestro amparo, está como nuestra fortaleza, está como nuestro ayudador. El pasaje que estamos leyendo del capítulo 71, pudiéramos tomar el verso 18, donde dice: aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Es decir, lo que más pedía el salmista, lo que más deseaba el salmista de ayuda de Dios, era que el Señor no lo desamparara. Porque es uno de los temores más grandes que se vive en la vejez, el tener ese temor al desamparo, el no tener la compañía, el no tener la comunicación con los demás, el no tener, como se dice, la mano extendida. Pero aunque llegare a faltar la mano del hombre, la mano de la familia, estamos seguros que hay una mano que no se ha cortado para bendecir. Hay una mano que está extendida para bendecir a nuestros ancianos, a la persona en su vejez, y es la mano del Dios Todopoderoso, y está para ampararlo, es decir, para guardar su vida, para proteger su vida, para ayudarle en su vejez. Por eso dice el salmista: hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Me llamó la atención, estudiando este tema, la visión que tenía el salmista. El salmista no tenía una actitud, como dijera, de estar abandonado, sino que él decía: quiero que el amparo de Dios esté conmigo en la vejez. Pero ¿cuál era su misión o cuál era su razón de ser? En su quehacer, dice: para que anuncie tu poder a la posteridad. Es la oportunidad que tiene el anciano para enseñarle a otros a vivir la vida. Es la oportunidad para ser maestros para otras personas, con su testimonio, con sus palabras, con sus experiencias, con la ciencia que ha adquirido. En la vejez no solo se habla de años, se habla de conocimiento, se habla de experiencias, se habla de madurez. Y algo que se debe aprovechar al máximo en la vejez, o para lo cual la vejez está dada,
es para mostrarle el camino a los jóvenes, para mostrarle el camino a los nietos, para mostrarle el camino a las nuevas generaciones. Es el impacto más grande que puede haber en cuanto a la parte educacional, pero que menos se valora, que menos se contextualiza en la educación, y es la ciencia o el conocimiento, la experiencia de los ancianos. Cuando es transmitida, esta enseñanza o este ejemplo, cuando es llevado a otras generaciones o dado a conocer a otras generaciones, se convierte en ese factor determinante de la formación, en la seguridad, en la confianza de las personas. Las personas, en la medida que son educadas, en la medida que son enseñadas por personas que tienen criterios, que tienen razones para hablar, que tienen madurez para hablar, estas personas son educadas en la seguridad. La seguridad está dada precisamente cuando hay una palabra de autoridad. Por eso se habla aquí, el salmista decía, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Dice, y tu potencia a todos los que han de venir. Principal tarea de los ancianos, dar a conocer el poder de Dios, contar las maravillas de Dios, hablar de los hechos prodigiosos de Dios. No es el tiempo para estar en otra enseñanza o en otro ejemplo. El ejemplo debe ser marcado desde la justicia de Dios. Dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho, mire cómo dice el salmista, grandes cosas. Es decir, se exalta lo que Dios ha hecho. Oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como el Señor? Se ha aprendido a vivir a solas con Dios. Se ha aprendido a vivir de la mano de Dios. Se ha aprendido a vivir en la esperanza en Dios. Por eso el hombre, la persona en esa etapa debe estar contextualizada con esta palabra. El Salmo 37, verso 25, el testimonio que da un anciano es este: joven fui. Se debe reconocer que ya no es joven. Se debe reconocer que ya la etapa pasó. Pero se debe reconocer que se está en una etapa nueva. Dice, y he envejecido. Pero luego dice, y no he visto justo desamparado. Si algo nos alegra, si algo que el anciano debe tener en su boca, es el testimonio de que Dios no desampara a los justos, no desampara a sus hijos. Así que pueden haber temores, claro, pero ¿cómo hacerle frente? Teniendo en cuenta que hay un Dios que siempre estará para ayudarlo, que siempre estará para bendecirlo, porque se ha visto durante toda la vida, durante todos los años. Creo que una de las cosas de quienes estamos en camino hacia la vejez, es darnos cuenta que todos los días Dios nos está dando testimonio, nos está dando a conocer que Él no desampara a los justos, que Él siempre está con nosotros. Debemos tener esa sumatoria al final de nuestros años, el reconocer que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muchas preocupaciones hay, pero Dios está dispuesto en bendecir la vida de la anciana, que solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Siempre está Dios para bendecir la casa de la viuda, allá en su edad avanzada, del viudo en su edad avanzada, del desamparado por su familia en la edad avanzada. Dios siempre estará allí para ayudarlo. Esa es la confianza que debemos nosotros pregonar, el testimonio
que debemos tener de reconocer que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La segunda carta de Pablo a los Corintios hace mención precisamente en este pasaje diciendo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El apóstol Pablo escribe a los creyentes, a los corintios en especial, y les hace conscientes de que lo que es exterior, hablándose del cuerpo, se va desgastando. El cuerpo en esa etapa de la vejez ha sufrido ya un desgaste, y a la verdad el desgaste puede ser irreparable, digámoslo así, que no se pueda restituir. Ya absolutamente pudiéramos llegar a un momento en el cual se dice: ya no hay cómo, ya humanamente no hay que hacer. Pero me llama la atención que el deterioro, que ese desgaste físico no implica el desgaste espiritual o deterioro espiritual. Más bien lo que se muestra es que aunque el cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Es decir, que se mantiene la vida renovada. La vida del anciano, sus años pueden mostrarse con su físico, muchas arrugas, muchas canas, tal vez encorvado, tal vez la voz entrecortada y otros aspectos más de la vida. Pero lo que no cambiará es su fervor en Dios. Lo que no cambiará es su alabanza para Dios. Lo que no cambiará es su comunión con Dios, su esperanza en Dios. Afirme su esperanza en Dios, anciano. Afirme su confianza en Dios. Que su corazón esté alegre, que su corazón esté rebosando de gozo, que su corazón esté lleno de paz. No permita que el desgaste físico implique el desgaste de su alma, llegando a un estado de sentirse abandonado aún por Dios, desamparado aún por Dios, en una situación de miseria o una situación de pobreza espiritual, hablándolo de decaimiento, de fallecimiento en la fe, tal vez de abandono por la palabra, de meditar en el Señor, sino que sean los años más lúcidos en la presencia de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo el amparo de Dios, viendo la fortaleza del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 13, el apóstol Pedro estaba mirando no solamente la vejez, estaba mirando más allá de la vejez, y estaba mirando en el momento en que tendría que abandonar el cuerpo, lo cual significa, estaba mirando la muerte, estaba contemplando el momento en que ya no estaría más en el cuerpo, es decir, que ya no estaría más en pie. Pero dice la palabra en el capítulo 1 y el verso 13 de la segunda carta de Pedro: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, hacer la labor evangelística, labor de enseñanza, labor de consejería, hablándolo a la iglesia. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Es decir, él no estaba diciendo: bueno, como llega el momento de mi partida, yo voy a abandonar la obra, yo voy a abandonar la labor que Dios me ha puesto, yo ya voy a dejar de hacer las cosas,
sino que más bien al saber que le queda poco tiempo para estar en el cuerpo, es decir, que le quedan cortos días o pocos días de vida, él más bien se esfuerza para despertar, dice, con amonestación a todos aquellos que andan en el camino, es decir, de poder ser de bendición para los demás. Qué bueno el consejo del anciano cuando llega el momento de acercarse a su partida. Son palabras que marcan la vida. ¿Cuántas personas, cuántos familiares manifiestan, cuántas personas manifiestan las últimas palabras, las últimas recomendaciones, los últimos consejos de la persona que partió a la eternidad? ¿Por qué no tener en cuenta que los últimos días de vida es para honrar a Dios? Es para dar testimonio de Dios a las personas, para estar en paz con Dios, estar en paz con todas las personas. Es el momento de la reconciliación definitiva. Es el momento de tener tranquilidad para con los suyos, de vivir una vida tranquila para estar prestos para pasar a la eternidad. Muchos llegan con rencores, muchos llegan con odios, muchos llegan habiendo tenido muchísimas dificultades a nivel familiar, que no se hablan entre sí, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con algunas personas. Que no sorprenda la muerte a alguien en ese estado, que no sorprenda la muerte lo que uno desearía, sino más bien que la persona pueda estar en paz con todos, pueda estar en paz consigo mismo, en paz para con Dios, en paz para con los demás, y que pueda afrontar el momento, como oía a esta semana a alguien que mencionaba que aún para morir se tiene que tener fuerzas y se tiene que tener ánimo, y esa fuerza y ese ánimo es precisamente cuando uno tiene paz, cuando uno se ha reconciliado con los suyos, cuando uno está bien con las personas. Así que Dios nos ayude a los ancianos a afrontar ese momento. Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo, a partir del verso 6, Pablo, enfrentándose también al momento de su partida, él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, visualizaba que sus días ya eran cortos. Las oportunidades no eran muchas, hablándolo ya humanamente. Sus días se habían acortado, pero traía a memoria una palabra que ha sido una palabra que ha inspirado incluso para que los jóvenes vivan, para que los adultos vivan y para que los ancianos también afronten su vejez. Y es esta palabra: he peleado la buena batalla. Aunque se habla de pelear, es decir, hacerle frente, lo que algunos interpretan o traducen, he luchado. Pero él no habla de una lucha o de una batalla, digámoslo, en ese estado de queja, en ese estado de incertidumbre, de una situación, digámoslo así, poco agradable. Él habla de una batalla y la identifica como buena. Es decir, la buena batalla, aquella de que nosotros como justos, como creyentes, peleamos o vivimos o luchamos en la vida porque nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está firme. Nuestra confianza en Dios está bien arraigada, bien cimentada, que hay para nosotros vida eterna, que hay para nosotros salvación, que hay para nosotros comunión con Cristo aún más allá de la muerte. Por eso él dice: he peleado la buena batalla. Si algo que se debe trabajar, por el cual trabajar, es por la salvación. Trabajar por su propia vida,
Claro, hay tantas cosas por las cuales se trabaja en la vida, digámoslo así, en las cuales se cuida, en las cuales se esfuerza, pero si hay algo en lo cual debemos prestarle muchísima atención es en cuanto a la salvación, que no se pierda la salvación en la última etapa de la vida, en el ocaso de la vida, que no pierda el galardón, la recompensa que Dios dará a todas aquellas cosas que se han hecho para Dios, porque recompensa habrá. Así que Dios nos ayude para terminar la carrera diciendo: la he peleado, pero como buena batalla. He acabado la carrera. Pablo era consciente de esto. He guardado la fe. Decía esto, que el creyente debe mantener su fe hasta el final. No es el momento de dejarse arrastrar por la idolatría. No es el momento de dejarse arrastrar por todos aquellos vientos de doctrinas y aún de la hechicería, de la brujería. Muchos ancianos son bombardeados por sus familiares, por sus amigos, a raíz de sus quebrantos, a raíz de sus pocas fuerzas, a raíz de sus conflictos a nivel de familia. Y muchos son incitados a acudir al brujo, a acudir al agorero, a acudir al hechicero, a acudir a centros donde se evocan espíritus o se hacen tratamientos a través de la evocación de espíritus. El creyente, el anciano, debe rehusar a todas estas cosas, porque en su fe solo estará Dios, solo está Dios para su vida. Así que debe mantenerse en la fe, aunque esta decisión le llevara a tener algunos conflictos familiares, porque muchos están tratando de tomar a los ancianos como si fueran niños, como si en un momento dado no pudieran hacer absolutamente nada. Es entendible que llegará el momento en el cual el anciano tal vez no tendrá la voluntad ya para decidir, ya no tendrá la conciencia para actuar, pero mientras tenga fuerzas, mientras tenga conciencia, mientras tenga claridad, no abandone la fe que ha conocido, no abandone la fe que ha recibido, permanezca en la fe del Hijo de Dios, permanezca en la doctrina que ha conocido, porque a través de esta doctrina su alma es salva, su alma estará segura. Así que cuidado los ancianos en su vejez, con estos vientos de doctrinas, con estos vientos donde quieren sacarlo de su fe, robarle, como se dice, sus creencias, quitarle de su corazón sus arraigos acerca de Dios, acerca del conocimiento de Dios. Que nada ni nadie lo vaya a separar del amor que es en Cristo Jesús. Ancianos y hermanos que vamos hacia esa edad, la edad de la vejez, vivamos seguros que esta palabra debe estar en nuestro corazón y permanecer para siempre. Es la palabra de Dios en el corazón de las personas. Por eso dice la palabra en este pasaje: he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la visión del anciano debe ser encontrarse con el Señor o partir a estar con Cristo, el ser levantado por Cristo, aún de entre los muertos, transformados sus cuerpos, serán resucitados. Así que Dios nos hará justicia, Dios se encargará de lo nuestro, aunque nuestro cuerpo, aunque nuestra vida llegue al ocaso, llegue al final de nuestros años, hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza bienaventurada, y es que estaremos con Cristo por toda la eternidad.
la confianza del anciano, la seguridad del anciano. Así que Dios nos ayude para poder tener en cuenta estos aspectos. Hay unos peligros que acechan al anciano, que acechan al hombre en su avanzada edad. Y pudiéramos mencionar entre esos 6 peligros, de los cuales pues debemos advertirnos. Y digo advertirnos, es decir, aunque no estemos en la etapa de la vejez aún, pero debemos ser conscientes, debemos abrir los ojos, porque hay situaciones que se pueden dar en el marco de la vejez. Y también estemos nosotros al tanto de los hombres o de las personas en su vejez, porque estos peligros acechan a todos los ancianos o a todas las personas en su vejez. Una de las acechanzas es el abuso físico. El abuso físico o el maltrato al cual muchos ancianos son expuestos por sus propios familiares, por las personas que manifiestan cuidar de ellos o que están a cargo de ellos. Algunos debido a la actitud, debido a la manera de ser de los ancianos o a la incapacidad de algunos, digámoslo así, en un momento dado se enojan y son capaces de golpear, de maltratar físicamente a aquellos ancianos. Así que el abuso físico no es considerado dentro de la palabra de Dios como parte de la etapa del anciano. Más bien debe ser librado del abuso físico, debe ser librado del maltrato, debe ser librado aún también del abuso psicológico. Cuando se mide al anciano con palabras deshonestas, con palabras vulgares, con menosprecios insultantes, pensando de que es la etapa peor de la vida, cuando se hace burla de él, cuando tal vez aún dentro de las casas se ve a los niños o se ve a los jóvenes renegando de los ancianos o de esa etapa de la vida. Esto es abuso psicológico. Esto afecta a los ancianos. Muchos ancianos en el maltrato físico o en el abuso físico o en el abuso psicológico guardan silencio, se quedan callados. Algunos entran más bien a estar en quietud en sus cuartos o habitaciones, pero Dios nos ayude para que los ancianos puedan todavía reír, los ancianos puedan salir de sus habitaciones, no sentir miedo, no sentir pánico ante sus familiares, ante sus cuidadores, sino tener la confianza de su propia familia. La familia debe velar por sus ancianos. Somos los responsables de ellos en casa. Somos los responsables de ellos aún en ausencia en cuanto a quienes no estamos en casa. Pero debemos velar por el bienestar de ellos física, psicológicamente. ¿Cuántos ancianos también sufren el abuso financiero? Para ninguno es un secreto que muchos ancianos han tenido su patrimonio, han tenido su pensión, han tenido sus ingresos, y a veces en los hogares o las personas que están cerca se acercan al anciano para cometer ese abuso financiero. Y se trata de abuso financiero cuando se les pide prestado para quitarles el dinero y nunca pagarles. Cuando a costa de decir que ellos no son capaces de administrar, se toma lo que es de ellos para hacer uso de ello fuera del contexto de la vida del anciano. Cuando se le hace firmar los documentos de la casa para luego echarlos de la casa. Es muy triste, hermanos, que aún en el contexto que se vive hoy de personas cristianas, de personas convertidas a Cristo, aún hay personas que han cometido estos abusos, han cometido esto que se llama abuso financiero. Los ancianos hay que ayudarles a administrar lo que tienen para su propio bien. No es el momento de estar peleando y mirando a ver qué le quitamos, que nos ponga a nombre las propiedades.
porque pareciera como si esto fuese lo mejor. Creo que se debe tener claro que para esto hay que hacer un procedimiento, hay que tener toda una consulta y tener un acompañamiento profesional si se llega el momento en el cual se debiera hacer tal cosa. Pero no es con malicia, no es con engaño. ¿A cuántos le han hecho firmar un documento haciéndoles creer que era para sacar un subsidio del gobierno y era para vender su propia casa? Era para sacarle la plata de su propio banco, del banco donde tiene su dinero. ¿Cuántos han quedado al abandono? ¿Cuántos han sido precisamente, digámoslo así, señalados por sus propios hijos o acusados por sus propios hijos ante jueces, ante juzgados? Y uno dice, ¿qué es esto? Realmente el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay muchos males alrededor de esto del abuso financiero. Así que los ancianos deben abrir bien sus ojos o deben abrir bien sus oídos. Si hoy puede tener la oportunidad de oír, de ver, cuando aún sus propios hijos le planteen firmar documentos, es bueno que se asesore, es bueno que pida orientación, es bueno que no firme hasta que no tenga un consentimiento de personas que tengan conocimiento del tema, de personas profesionales en el caso, tengan confianza también en que la iglesia les puede ayudar. La iglesia en ningún momento estará pensando en que se le escriture a la iglesia los bienes, las propiedades, porque no es costumbre ni está en nuestro reglamento tal cosa. La iglesia vela para que los ancianos lo que han conseguido lo disfruten en su vejez, y al fallecer estos ancianos, que esto quede para su familia y que sea motivo de bendición y no de una maldición, como para algunos se les ha convertido. Lo que para muchos debiera ser bendición se les convirtió en una amargura o en una maldición, precisamente por su mal vivir. Así que el abuso financiero, de ese debemos estar pendientes. Hermanos que tenemos ancianos en casa, hermanos que tenemos personas de edad, apoyémoslos, ayudémosles en gran manera para que lo que ellos tengan se les sea multiplicado, se les sea bendecido. Dios bendice lo que tienen los ancianos. La Biblia muestra cómo Elías llega a la casa de la viuda, aunque solo hay un poquito de aceite y hay un poquito de harina. Llega a esa casa, aunque toma de esa harina para comer, aunque toma de ese aceite para que allí se hicieran unos panes. La Biblia dice que la promesa es que no iba a escasear en esa casa el aceite, la harina. Siempre habría pan para esa familia. Aún en el momento en que enferma su hijo y muere, aún hay el milagro de la resurrección. Es decir, la bendición debe ser en la casa donde hay un justo, donde hay una persona que teme a Dios y hay un anciano. Ojalá que nuestros ancianos puedan ver la presencia o tener la presencia de sus familiares creyentes en este caso y decir: qué bendición tener a mi hijo, a mi hija que teme a Dios, que no está buscando acabarme, no está buscando quitarme la vida, no está buscando quitarme el patrimonio, sino más bien cómo hacer que todo eso sea para afrontar la enfermedad, para afrontar la vejez, para afrontar las necesidades de última hora. Que Dios nos ayude para que no haya abuso financiero. Existe el abuso por negligencia. El abuso por negligencia es cuando se le quita la posibilidad del alimento, del vestuario, del techo al anciano. Y esto es causa de maltrato precisamente para el anciano. Cuando nosotros que tenemos la responsabilidad de cuidar, de velar de ellos, no cuidamos, no velamos por ellos, no mantenemos, como se dice, al tanto si desayunaron, si almorzaron, si hubo la cena para ellos, qué estará faltando en casa de los hombres, de las personas de edad. Nosotros debemos, en vez de cometer abuso por negligencia, muchos cometen el abuso por negligencia cuando se omite, cuando no se está pendiente de las citas médicas de ellos, cuando no se está pendiente de los medicamentos de ellos,
Muchas veces los ancianos quieren tener en cuenta el momento de tomarse el medicamento, pero su memoria ya no les da. Pero puede haber abuso por negligencia cuando alguien que está cuidando de él, cuando su familia no está pendiente para las horas que él se tome las vitaminas, que se tome los medicamentos, las terapias que debe tomar, como se dice, en sus ejercicios diarios, o las responsabilidades propias que le han manifestado, que le han asignado para que él en su vejez pueda estar vigoroso, pueda estar aún, como se dice, de pie. Cuando no acompaña al anciano, cuando no lo lleva, como se dice, ¿cuántos ancianos han perdido la vida? ¿Cuántos ancianos han quedado postrados porque no tuvieron quien les acompañase, quien les ayudase? Seguramente también hay que decirle a los ancianos que se dejen ayudar. Hay que decirles a los ancianos que dejen que los demás le aporten, que los demás le acompañen, porque también hay ancianos que no quieren recibir la ayuda de los demás. A esto se llama el abuso por negación. El abuso por negación es cuando se niega, como se dice, el favor o el favor de aquí para allá, o que el anciano no quiere recibir el favor. Ojalá que los ancianos aprendan a depender, como dijo el Señor a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Es decir, usted cuando estaba joven podía tomar decisiones en la vida, pero cuando seas viejo, le dijo el Señor, cuando estés en la etapa de vejez, dice, extenderás tus manos y otro te va a tomar y te va a llevar aún donde no quieres. Muchos seguramente que han querido ayudar al anciano, han querido ofrecerle al anciano un mejor bienestar, pero ¿cuántos se rehúsan? No, es que esta es mi casa, es que este es mi lugar. Pero hay personas que ya no pueden estar solas. Hay personas que ya no pueden estar, como se dice, a hacer sus alimentos. Algunos no se acuerdan si desayunaron, si ya almorzaron. Uno encuentra ancianos preguntando, ¿y qué hora es? ¿Y qué día es? ¿Y si yo ya comí? Es decir, algunos comen 2 y 3 veces, no porque tengan hambre en sí, sino porque ellos no tienen en cuenta que ya comieron. Y entonces vuelven a comer y están comiendo lo que se les ha prohibido, lo que se les ha dicho que no es de comer. Entonces hay abuso por negación, cuando no se deja que alguien le ayude, cuando no se deja que alguien le aporte. Así que hay que estar pendiente de los ancianos en cuanto a su alimento, en cuanto a su techo, en cuanto a sus horarios de dormir. Porque de hecho hay que respetar también el sueño de los ancianos, que poco es el sueño de los ancianos, pero hay que respetarles, hay que ayudarles. Así que también, y por último, se comete el abuso sexual. Hay ancianos que son expuestos a unas situaciones de intimidad, de imágenes, de pornografía o de abuso sexual por parte de parientes, de familiares o de conocidos, de cuidadores, de tutores. En este caso hay abuso sexual. Cualquiera de estos abusos, sea el físico, sea el psicológico, el financiero, el por negligencia, el sexual o por negación, ninguno de estos está apoyado por la palabra de Dios. Todos estos abusos que son maltrato para el anciano son condenados en la palabra del Señor. El maltrato al anciano tiene que ver sin duda por los cambios sociales, hablándolo en términos generales, y particularmente con los cambios de la estructura social o del pensamiento de las personas de hoy en día, que nacen en un contexto familiar donde el anciano no se le ve que sea una virtud, o la vejez no es una virtud, sino que para muchos la vejez es un estorbo, y para muchos toda la vida se la pasan diciendo, ojalá yo no llegue anciano, ojalá yo no llegue a esa edad, ojalá a mí no me pase eso, porque pareciera que eso fuera lo peor. No hay que detestar una etapa que Dios ha establecido para el ser humano. No hay que detestar de una etapa que Dios ha considerado que se puede vivir en armonía con Dios. Antes que el anciano ansiaba, como uno decía, contar sus cuentos, hablar de sus historias, mencionar todas sus experiencias,
hoy se le quiere decir: cállese, no hable tanto. Usted habla y se le dice expresiones grotescas. Debemos ser prudentes con los ancianos. Debo prestarle atención a los ancianos, aunque nos parezca cosas que son repetitivas, porque el anciano casi siempre está contando y repitiendo cosas que ya las ha dicho, que ya las ha mencionado, y muchas veces frente a eso se torna molesto para el que está escuchando, y entonces mira con desprecio al anciano. Hay que entenderlo, que él desde luego está haciéndolo por su etapa de la vida. ¿Por qué no ayudar para que el anciano tenga esa etapa feliz, tenga esa etapa donde tenga con quién conversar, con quién estar? Así que Dios nos ayude para vivir la vida en la tranquilidad que Dios nos da. Vamos a orar en el nombre del Señor por todos los ancianos, por todos los que han llegado a esa etapa, los que estamos en vía de llegar a esa etapa, para que la consideremos, como dice la palabra, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vamos a orar al Señor, que Dios sea bendiciendo a todos los ancianos. ¿Alguien puede decir amén en este día? Que Dios bendiga a todos en la etapa de vejez. ¿Qué deseamos para esa etapa? Yo pregunto a los que aún no han llegado, a los que aún están en el camino, y especialmente a los jóvenes, ¿qué tienen en mente para cuando lleguen a esa etapa de la vejez? Alguien decía: esperemos a ver. Yo creo que pudiéramos proyectar, como se proyecta las demás cosas, se pudiera proyectar una vejez digna, una vejez en paz, una vejez en comunión. Se debe estar sembrando para poder cosechar. El que uno reniegue de los padres, el que uno abandone a los padres, es un detonante para que en la vejez los hijos lo abandonen a uno, porque ese fue el modelo que le enseñamos. Eso es lo que estaban marcando en ellos. El no tener cuidado del alimento, del vestuario, de la salud de los ancianos que hoy tenemos a nuestro alrededor, es precisamente un mal que pudiéramos estarle causando a las generaciones venideras, porque las generaciones venideras no se encargarían de los ancianos. Así como para el gobierno le es una tarea, le es una obligación tener en cuenta a los ancianos en su plan de gobierno, a la iglesia le es una tarea, a los creyentes nos es una tarea tener en cuenta la vida de los ancianos. Y en este marco eclesial, no solo la iglesia debe velar por una ayuda de asistencia social, sino que debe promover la asistencia primeramente de sus familiares, primeramente la asistencia de las personas que han sido criadas, que han sido educadas, quienes han sido ayudadas por estos que hoy están en la etapa de la vejez. Nadie ha conocido seguramente al nacer a alguien anciano quien le haya dado a luz. Por lo general son personas que han estado en su vigor, que han estado en su fortaleza, la mayoría jóvenes. Así que se conocieron jóvenes, y si hoy son ancianos es porque entregaron toda su vida al cuidado, a velar por la familia, a alimentar la familia. Así que Dios nos ayude a recompensar a nuestros padres, recompensar a nuestros abuelos por todo lo que ellos hicieron por nosotros. Que Dios nos ayude a tener conciencia de esto en el marco de la fe cristiana. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Voy a pedirles que ustedes que están en este culto levante su oración a Dios. Y si alguno de estos pasajes que hemos mencionado viene a su corazón, ponga su confianza en Dios, ponga su esperanza en Dios, y que aquí hay uno que lo puede ayudar. Si usted está en el marco de aquellos que no disfrutan la vejez, de aquellos que dicen: pastor, yo no soy vigoroso, yo no estoy entre esos que llama la Biblia vigorosos y verdes, yo estoy en aquellos que están acabados, que están menospreciados, maltratados física, psicológicamente, financiera, sexualmente y por tantas otras razones. Aquí hay uno que lo puede ayudar en este día.
levante su oración a Dios. Digámosle: soberano Dios de los cielos, gracias Padre precioso. En la vida, la etapa en la vejez, que debemos vivirla dignamente, que debemos también cosechar lo que se ha sembrado, recibir el favor de los demás, recibir la ayuda de los demás. Dios bendiga a todos los que han llegado a esa etapa. Algunos han llegado y están siendo maltratados. Tú eres el Dios que protege, que guarda, que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Te suplicamos, Señor Jesús, por aquellos, Señor, que están viviendo porque se ha cometido injusticia. Entonces viven, Señor, una vida de desesperación. Ayúdalos para que tú seas la esperanza para ellos, que tú seas la mano derecha que los levanta, que los sostiene, que nada ni nadie los pueda separar de su fe, de su convicción, de su amor, de su arraigo por las cosas sagradas, por el amor a Dios, por el amor a la iglesia, por el amor a todo lo que se hace para ti. Dios de los cielos, gracias, soberano Señor. Ayuda a nuestros ancianos en la fe. Ayuda a los ancianos que hay entre nosotros, las personas de avanzada edad, que disfruten de la gracia del Señor. Oh Dios de los cielos, gracias, oh Dios amado. Gracias, Cristo bendito. Aleluya, amén, amén. Digan gloria a Dios.